Ser podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En el episodio de hoy, Luis del Olmo recuerda cómo descubrió la radio con 7 años, cuenta cómo llegó a ser campeón de ping-pong del Bierzo y la primera vez que vio el mar. Hola, Luisito, ¿qué tal? Anda, pasa. Hola, me dijo don Leoncio que podía venir a escuchar la radio. Sí, ahí los tienes a todos. Pero dame el abrigo, que estás empapado. Llueve mucho. ¿Ya ha empezado el serial? Sí, vete a escucharlo. Ahora os llevo yo pan con chocolate para merendar. Gracias. Pero a mí no me gusta, Facilongo. Qué valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos. Lo más importante y lo más atractivo para mí de niño era cuando íbamos a casa de don Leoncio a escuchar la radio, a escuchar a Perico y Periquín, y los programas que para niños había entonces en la cadena SER, que era la única emisora que se filtraba en el corazón del Bierzo, en Ponferrada. Cuando le di usted a leer a mi papá... ¡Calla, niño! ¿Pero si es que...? ¿Te callas o te pego? Déjale, Matilde, ya sabemos cómo es Periquín. Anda, está bien, coge la gramática y no se hable más. Sí, mamá. Ese niño que se quedaba cada tarde prendado de la radio ha desarrollado toda su carrera profesional en las ondas y es uno de los nombres más importantes de la radio española. Luis del Olmo dirigió y presentó durante 44 años el programa Protagonistas, con el que se trasladó a diferentes emisoras. Tiene 8 premios Ondas, 5 antenas de oro, el micrófono de oro y el Premio Nacional de Radio, entre otros reconocimientos. Luis del Olmo tiene 85 años y dice que ha cumplido el sueño de aquel niño que escuchaba los seriales en casa del practicante. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Luis del Olmo nació en 1937 en Ponferrada, en el Bierzo, una comarca de León. Allí, con 7 u 8 años, iba a escuchar la radio a casa de Leoncio, el practicante. Aquella era la única radio de su calle. Digo que Leoncio, el practicante, era el único practicante y el único médico que había en Ponferrada, ¿no? Y la mujer se encariñó no solamente con su hijo que tenía mi edad, sino con sus amigos. Y yo era amigo del hijo de don Leoncio. Y me permitía, don Leoncio y su mujer, de ir por la noche por la noche o por la tarde, depende de lo que hubiera estado transmitiendo la cadena SER, que era la única emisora que se escuchaba en Ponferrada. Yo no conocía otro lugar donde hubiera un aparato de radio. Por lo menos nuestros vecinos no tenían ni uno, a excepción de don Leoncio, que tenía un Telefunken maravilloso. Ya me gustaría conservar y tener aquel aparato de radio y meterlo en cualquiera de los museos que tengo, los museos de la radio en Barcelona o aquí en Roda de Vara, en Tarragona. Ya me gustaría. La primera radio que entró en casa de del Olmo, de mi padre, que era el jefe de estación, la compró precisamente doña María, que era una de las maestras de las escuelas de la minero siderúrgica. Sí. Ese día, cuando entró en casa un aparato de radio, para mí fue una fiesta, ¿no? Dejé de ir entonces a casa de don Leoncio porque yo tenía radio, ¿no? Mi tía María vivía con nosotros, con la familia de Luis del Olmo, que era el jefe de estación, con mis hermanas y con mi hermano, que nació poco después. Había fallecido mi abuelo, que era el único momento, mi abuelo materno, que era el único de la vieja guardia que quedaba en vida. La familia del Olmo estaba estrechamente ligada al ferrocarril, como muchas de Ponferrada.
La riqueza minera de Villablino, un municipio cercano, impulsó la construcción de un ferrocarril para transportar el carbón. Durante la Primera Guerra Mundial, la necesidad de carbón nacional para paliar el desabastecimiento energético y contener los precios hizo que el ministro de Fomento de entonces se reuniera con los propietarios de las minas para agilizar los trámites de concesión del ferrocarril. Se construyó en solo 10 meses, un tiempo récord con la epidemia de la gripe en medio, que mató a centenares de trabajadores. La empresa constructora del ferrocarril fue la Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada, la mayor compañía carbonera privada de España. La minero-siderúrgica era la institución económica más importante, porque traían el carbón de todo el Bierzo y se hizo un ferrocarril con una estación, la estación del ferrocarril de la Minero. La construcción del ferrocarril de vía estrecha Ponferrada-Villablino permitió un desarrollo de la actividad minera, que se abrieran numerosos pozos y minas y la progresiva transformación de una comunidad agroganadera en una comunidad obrera minera. Esa transformación afectó a las construcciones, a las formas de vida y a la conformación de una clase obrera desarrollada que participó activamente en la Revolución de Octubre del 34. A Ponferrada llegaba el carbón de Villablino y de ahí enlazaba con los trenes de vía ancha de la red de Renfe para llevarlo al resto de España. Gracias a esto, la estación y su entorno en Ponferrada creció mucho. La familia de Luis del Olmo estaba muy vinculada al ferrocarril desde la época de sus abuelos. Teníamos un tío que era hermano de mi padre, que era el que despachaba los billetes de Ponferrada a Madrid, de Ponferrada a Galicia, de Ponferrada al mundo. Era muy importante y era muy seguido por la sociedad. Todo el mundo quería ser amigo de don Joaquín porque le facilitaba el billete para salir en el expreso a Madrid o a Teruel o a París, ¿no? Te acostumbrabas a todo, te acostumbrabas a escuchar cuando estabas durmiendo los trenes que venían y pasaban. Y hombre, era importante el ser el hijo del jefe de estación en Ponferrada, eso era una autoridad, ¿no? Y entonces yo vivía feliz y todos los niños que eran mis amigos, pues querían ser más amigos míos, ¿no? Porque nos permitían hacer las locuras que no hacían otros niños, ¿no? No se preocupe. Dígale a su hijo que venga mañana y le subimos en el tren de las 12. Ay, muchas gracias, don Luis. Si no estoy yo, que busque a mi hermano en la taquilla y le diga que ya ha hablado conmigo. Gracias. Para lo que necesite, ¿eh? Ya sabe dónde estamos. Y venga una tarde por el huerto, que le preparo un saco de manzanas. No se preocupe por eso, mujer. Hola, padre. Hola, hijo. Hoy llegas pronto, ¿no? Sí, tengo un partido de ping-pong ahora y he salido antes de casa. Bueno, don Luis, no le entretengo más. Adiós, Luisito. Estás muy alto. Al final vas a pasar a tu padre. Sí. Adiós, Aurora, y no se preocupe, que mañana su hijo llegará a tiempo. Ay, Dios le bendiga. Adiós. Ven, Luisito, vamos a la oficina. Deja ahí la cestina en la mesa. Yo creo que todavía estará caliente el café. Madre lo puso recién sacado del puchero del fuego. Tu madre sabe que soy un maniático del café caliente. ¿Me ha puesto algo de comer? Pan con queso. Muy bien. Bueno, padre, yo me voy, que me esperan. ¿Con quién juegas? Con Venancio. Ese es bueno, ¿no? Sí, pero creo que le puedo ganar. Y si le gano, me iré a León a jugar al campeonato. Al final se te está dando muy bien el ping-pong. Sí, padre, y me gusta mucho. Me alegro, Luisito, pero no dejes que te despiste de los estudios. Eso es lo importante. Sí, padre. Venga, marcha. Luego te veo en casa. Adiós. Pues le llevaba un café con leche que preparaba mi madre y una cafetera y todo eso en un capazo. Yo iba camino porque no estaba muy distante la estación de los lugares el lugar donde vivíamos nosotros habría 800 o 900 metros, yo creo que no llegaba al kilómetro, ¿no? Yo después de ir a la clase con mi tía María, me iba a la estación
a entregar, ¿no?, una especie de masija donde cabían 2 litros de leche, y lo mandaban a un pueblo que se llamaba Villablino, y de Villablino por la tarde nos devolvía la lechera, y yo iba a recoger la lechera a las 7 de la tarde a aquella estación. Al lado de la lechera mía había a lo mejor 150 lecheras. Iba toda Ponferrada a dejar allí la lechera para que le devolvieran la mejor leche del Bierzo, ¿no? El padre de Luis del Olmo, jefe de estación de Ponferrada, se llamaba igual que él y obtuvo la medalla de oro de Renfe por sus servicios prestados a lo largo de toda la vida. Bueno, era buena persona. Lo que pasa es que mi padre trabajaba como un león. Yo saludaba a mi padre por la mañana muy tempranito y no lo veía hasta la hora de la cena, que venía de noche. Hacía muchas horas extraordinarias. Digo que hacía horas extraordinarias en los pueblos de alrededor donde no tenían jefe de estación. Mi padre iba un día sí y otro no a los pueblos cercanos de la Renfe, del Bierzo, para hacer de servicio de jefe de estación que no tenían en esos pueblos pequeños. Como todas las madres, que te voy a contar de mi madre. A mí, yo creo que era el titular de todos los hijos, era yo, el que más cariño tenía era a Luisito, ¿no? Pero mi madre tenía un carácter también. Cuando las cosas no salían bien, nos echaban unas broncas maravillosas, entre comillas, ¿no? Pero mi madre era una gran cocinera, era una gran madre de sus hijos, era una buena vecina. Todos los vecinos le tenían un cariño especial a doña Emérita Marote, una mujer que había nacido en Villafranca del Bierzo hacía algunos años, ¿no? Pero yo tengo fotografías de la boda de mi madre y de mi padre, y bueno, te aseguro que era guapísima. Yo ahora, a todos mis amigos que hacen una visita a mi casa, yo tengo una fotografía, pero todos me preguntan, ¿quién es esta actriz? No, esta es mi madre, mi santa madre, ¿no? Por el principio, Luis del Olmo, Cadena SER. Hola, madre. Ven, Luis, siéntate aquí. Ahora no puedo, tengo que ir a la habitación. Que te sientes, he dicho. ¿Qué pasa, madre? Ha estado aquí doña Milagros, ¿sabes quién es? Sí, la señora de la huerta de Percales. Te imaginarás porque ha venido a hablar conmigo, ¿no? Pues no sé. ¿Qué es eso de entrar ahí sin permiso y llevaros la fruta? Ay, no sé, madre. Hay mucha fruta en esa huerta, no pasa nada, no es un problema. Claro que es un problema, esa gente vive de la fruta. Lo que estás haciendo se llama robar, y yo no he educado a mi hijo para que sea un ladrón. Madre, no soy un ladrón, usted lo sabe. Pues por eso, a partir de ahora se acabó eso de entrar en esa huerta a coger fruta. Como vuelvan aquí a quejarse, te juro que no respondo. Lo siento, madre. ¡Qué vergüenza! Seguro que ya lo sabe todo, Ponferrada. No te creas que de esta te libras por ser el hijo de jefe de la estación. ¿Pero qué cosas dice, madre? Sí, yo sé lo que me digo, que os pasáis el día haciendo pillerías porque estáis muy consentidos. Pero eso se acabó, ¿me oyes? Que sí, madre, ya le he pedido perdón. A quien tienes que pedir perdón es a doña Milagros. Esta tarde vas, le pides perdón y le dices que no vais a volver a entrar a su huerta. No me pida eso, que me da mucha vergüenza. ¿Haberlo pensado antes de robar la fruta? Pero, madre... Ni pero ni para. Anda, vete a la habitación que estará a punto de llegar tu padre. ¿Se lo va a contar? Pues claro, ¿prefieres que le llegue el cotilleo? No. Pues eso. A ver si se me pasa el enfado para cuando llegue. Mi hijo, un ladrón. Habráse visto. Pare ya, madre. Le prometo que no lo volveré a hacer. Más te vale. En la parte posterior de la casa había unas huertas, las huertas de Percales. En esa huerta había unas manzanas, unas ciruelas,
unas guindas maravillosas. Y entonces yo en la panda de golfillos que teníamos cuando éramos unos críos, asaltábamos el muro y nos llevábamos pues 5 o 6 peras, 4 o 5 manzanas, 3 o 4 ciruelas. Hasta que un día mi madre me dice, como vuelvas otra vez, porque fueron a protestar, los dueños de la finca fueron a protestar a mi casa, se encontraron con mi madre y mi madre me dijo y me advirtió, como se te ocurra ir otra vez a la huerta de Percales, te doy una paliza que te vas a enterar. Y allí se acabaron las historias. A partir de las 10 de la mañana, mi tía María, que era la maestra donde yo estuve cursando hasta los 10 años, hasta entrar en el instituto, pues me acompañaba, me cogía de la mano mi tía María y nos íbamos a la escuela. Después de la escuela de María vino la otra escuela de los mayores, que era la escuela de don José. Eran las escuelas de la minero-siderúrgica, ¿sabes? Eran no las únicas, había otras 3 escuelas distintas, pero para mí la escuela de la niñez tiene un encanto especial y unos recuerdos maravillosos. La vida en el colegio esperábamos que fueran las 11:30 de la mañana, que era el recreo, ¿no? Donde nos permitían salir y jugar y hacer el burro y hacer, bueno, lo que hacen los niños, ¿no? Lo que hacen los niños. Que hacer el burro se me ha ocurrido ahora porque intentábamos ser mayores y en realidad teníamos 6, 7, 8 años, ¿no? Pero hay unas fotografías donde yo tengo un aspecto de gitanillo que mira, me hubiera gustado traerle una copia para que te dieras cuenta. Estaba fotografiado con mi hermana Covadonga y yo, porque nos hacían una fotografía una vez al año, venía el fotógrafo y nos hacían un retrato, que decíamos nosotros, ¿no? Lo guardo con tanto cariño que ahora cuando pongo esa fotografía al lado de uno de los momentos estelares para mí, recogiendo uno de los 8 premios Ondas que tengo, pues la diferencia marca un tiempo, marca una edad, marca una historia, marca un principio infantil al que yo amo profundamente. Luis del Olmo no fue un buen estudiante. Le gustaba escaparse a jugar con sus amigos al fútbol o al baloncesto. Bastante malo. Yo me preocupaba de jugar, me preocupaba de jugar al fútbol sobre todo y de ir cuando me dejaban a los partidos de la Ponferradina el domingo. Si era bueno, mi padre me daba, pues no sé si una pesetilla o 2 pesetillas, que era lo que teníamos que pagar en general para ver a la Sociedad Deportiva Ponferradina, ¿no? Yo con los amigos teníamos un equipo de fútbol y como era el más larguilucho del colegio, yo era el portero. Me las colaban que era un gusto, porque yo cada vez que me tiraba al suelo el balón ya había pasado, ¿no? Yo, como todos los niños, a partir en el bachillerato, cuando terminábamos las clases del bachillerato, nos reuníamos en una sala grande y allí, que no nos veían los profesores, fumábamos, ¿no?
Cuando ya había empezado su carrera en la radio, le dijeron que necesitaba conseguir una voz más grave y que para eso lo mejor era que empezara a fumar. Sí, me dijeron, bueno, si quieres ser locutor tienes que fumar para que tu voz sea más ronca, sea más dura, sea más de hombre, ¿no? Y empecé a fumar como un tonto, ¿no? Hasta que al final, bueno, pues estaba ronco, me dolía la garganta y tuve que dejar el tabaco porque si no... Y afortunadamente yo continué trabajando y modelando mi voz para que algún día no me volvieran a decir que soy un gamberro, un fumador y no... Bueno. Apruebo el examen de bachiller para ingresar ya en el Instituto Gil Carrasco. Mi padre me premia y el premio me lleva a Vigo y en Vigo estoy 4 días viendo el mar. Era la primera vez que conocía el mar y la primera vez que conocía pues una ciudad tan hermosa. En la calle del Príncipe, recuerdo, no me olvidaré, en la calle del Príncipe había un hotel y allí me alojé con mi padre durante 4 días. Aquella fue la primera salida de mi infancia y de mi mayoría de edad. La recuerdo con todo el afecto. Viajábamos con el carnet, un carnet de primera, porque al ser jefe de estación nosotros... Los hijos y la mujer viajábamos. Lo que pasa es que mi padre no nos llevaba, por no gastar, no nos llevaba a ningún sitio. Entre 1940 y 1960, a Ponferrada se le llamó la ciudad del dólar, por la abundancia de trabajo y dinero. Había leyendas urbanas que contaban que la gente fumaba en billetes de 1000 pesetas. A la prosperidad que trajo el ferrocarril entre Ponferrada y Villablino, se sumó la burbuja de precios del wolframio, provocada por la Segunda Guerra Mundial. Fue una auténtica época dorada de la minería de antracita en el Bierzo y además Endesa construyó 2 centrales térmicas y un pantano. Esa expansión económica vertiginosa basada en la minería, la electricidad y el transporte hizo que la ciudad creciera de manera espectacular. Llegaron inmigrantes de los pueblos del Bierzo y de las provincias cercanas y la población creció el 375% a lo largo de los años 50 y convirtió a Ponferrada en la primera ciudad de España en crecimiento demográfico. Llegó a llamarse la ciudad del dólar, porque no solamente eran las fincas, los pozos mineros que tenían sus sedes y sus oficinas centrales en Ponferrada. En aquel tiempo se estrenó una central térmica maravillosa que hoy han cerrado. En aquel tiempo se estaba construyendo un pantano, el pantano de Bárcena, que regaba todo el Bierzo, ¿no? Que había miles y miles de kilos y de toneladas de carbón que salían para toda Europa y sobre todo para toda España, ¿no? En Castilla y León se juega en Semana Santa a las chapas. El juego consiste en lanzar 2 monedas al aire, llamadas perras, e intentar adivinar si al caer van a quedar en posición de caras o de cruces. Se dice que sus orígenes tienen que ver con el sorteo que los soldados romanos hicieron de la túnica de Jesucristo antes de que fuera crucificado.
Las perras gordas que se tiran son monedas de 10 céntimos de la época de Alfonso XIII, la cara de la moneda, cuyo reverso está pintado con una cruz. Si en las dos salen cruces, gana la banca. Si salen caras, gana el apostante. Muchas veces los jugadores apuestan cantidades altas de dinero e incluso casas o propiedades, aunque la regulación del juego no lo permite. Durante un tiempo jugar a las chapas fue ilegal, pero el juego se legalizó y reguló en 2002, cuando el gobierno regional asumió que era una práctica social que se remontaba hacía décadas. De acuerdo con la norma, solo se puede jugar a las chapas durante 3 días, jueves, viernes y sábados santos. Cuando una vez al año se jugaba, la gente venía de todos los pueblos cercanos y mineros de Ponferrada con mucha pasta a jugárselo en los corros. Cada corro se tiraba a cara o cruz auténticas fortunas, ¿no? Bueno, un corro donde se juntaban los que ganaban más dinero, donde se cotizaba a cara o cruz a lo mejor, yo qué sé, 20.000 pesetas, que entonces era una millonada, ¿no? Y los corros más pequeños eran los chavalines que se jugaban a cara o cruz una pesetilla no más, ¿no? Pero los corros que se hacían no solamente en los pueblos, sino en el casino. En el casino iban los ingenieros y los potentados a jugarse miles y miles de pesetas. Entonces, yo estaba en un corro, pero en un corro donde se tiraba a cara o cruz 5 pesetas, que era un durillo, ¿no? Y en los corros importantes, que esos corros estaban normalmente en el casino y en los bares, que eran también populares y prestigiosos, allí estaban no solamente los dueños de las minas, sino los propietarios de otros menesteres y de otros trabajos. Allí estaban los ricos. Los ricos estaban en esas rondas maravillosas donde se jugaba a cara o cruz el futuro de las personas. Por el principio, Luis del Olmo, Cadena SER. Mira, Luis, la tela se corta así. Coges la tijera, la pones muy tiesa y simplemente empujas para adelante. Prueba tú. ¿Así? Más recta, así mejor. Con decisión, pero muy despacio. Bueno, nosotros ya nos vamos al mercado. ¿Vamos, Luisito? ¿Me puedo quedar más rato en la tienda de don Arturo? No sé, hijo, ya sabes que los miércoles aquí se monta mucho lío. Esto se llena de gente. Déjalo que se quede. Así me echa una mano y aprende un poco el oficio. ¿Estás seguro, Arturo? No quiero que sea un engorro para ti. No te preocupes, que Luisito ya es mayor. No es como antes cuando era pequeño y me revolvía todo. ¿Te acuerdas, Luisito? No. Tocabas todas las telas y las movías de sitio. Cada cosa por un lado, me volvías loco. Cuando te veía entrar por la puerta, cogía las telas más delicadas y las subía a saltillo de ahí. Es que me encanta jugar en tu tienda. Entonces seguro que se puede quedar aquí. Que sí, mujer. Que ahora me ayuda mucho. Se le da bien esto de atender. Pues nada, ahí os dejo. Adiós. Adiós, madre. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Aquí vengo, toda cargada del mercado. ¿Quiere que la ayude? Podemos dejar esa cesta en la mesa. Gracias, hijo. Qué amable es este niño, Arturo. Es muy educado, sí. Y dígame, ¿qué necesita hoy? Pues buscaba tela de hule para la mesa de la cocina. Ahora mismo le enseño lo que tengo. Luisito, tráeme esos hules de ahí. El de cuadros y el de flores azules. Voy. Todo el Bierzo venían a Ponferrada y el mercado lo hacían muy cerca de donde yo vivía. Y allí estaba la tienda de Arturo, y Arturo me permitía colocarme detrás del mostrador y como si fuera uno de sus hijos atendía. Vendía tejidos y de vez en cuando me dejaba poner detrás del mostrador cuando ya tenía 12 o 13 años. Y me permitía que yo atendiera a los clientes que venían, sobre todo los miércoles, que eran los miércoles cuando había más gente y estaba más animados, que era el día del mercado, ¿no? El mercado que se hacía los jueves eran todos los productos del Bierzo. Habían verduras, había bueno, alguna vez yo iba
con mi madre al mercado si tenía posibilidad y traíamos los productos para mantenernos al resto de la semana y al resto de la familia, ¿no? Sí, la primera comunión yo tengo una fotografía que la gente cuando la ve dice ¿de qué ibas vestido? Porque no era ni de marinerito, no, era un vestido que hizo mi madre a su modo y manera, una camisa de manga larga, un pantalón largo, todo blanquito. Yo tengo una fotografía preciosa, ¿no? Pero la gente cuando ve esa fotografía dice, oye, porque normalmente mis amigos todos iban vestidos de marinerito, ¿no? Y yo iba vestido de no sé qué, pero mi madre me vistió de punto en blanco con aquella camisa fantástica y con aquel pantalón corto, que era la primera vez que llevaba un pantalón corto largo. Después de la misa, pues había una comida para todos los niños que hacía la primera comunión. Y en el bar Avenida nos regalaba un desayuno maravilloso con café con leche, con churros, con una cosa maravillosa. Ese era el programa. Y cuando terminabas allí, volvías a casa y dejabas el uniforme aquel para acontecimientos más superiores, ¿no? Que decía mi madre. Estaba en el colegio hasta los 10 años. Venía una monja a hablarnos del mundo de la religión, del mundo de la iglesia, del mundo del... venía una vez a la semana. La iglesia estaba con nosotros 3/4 de hora y comenzábamos y reanudábamos otra vez la clase. Y luego los domingos en la misa de 10:30, que era la misa más cercana donde yo estaba junto con mis amigos, al terminar la misa nos reuníamos los pequeñajos allí en la iglesia y un ciudadano relacionado con la iglesia, normalmente era un sacerdote y si no era una señorita ya un poco mayor que era muy hermana de la iglesia de San Pedro y nos daba una clase y después de esa clase de religión nos daba una tarjeta y con esa tarjeta acumulada a final de año tantas tarjetas tenías. Así era el obsequio de Reyes, que yo con esas tarjetas a mí me daban o un camión o me daban un balón de reglamento o me daban el juguete que a mí me apeteciera, ¿no? El abuelo materno no le conocí. El abuelo paterno era el jefe de estación de Bembibre, que le pilló un tren cuando estaba haciendo maniobras, había mucha niebla, no se enteró y ese tren de mercancías que estaba haciendo maniobras le mató. No llegué a conocerlo. Sí, hoy el sermón ha estado bien. Se ve que el padre Francisco está mejor que la semana pasada. Uy, sí. Llevaba con esa bronquitis mucho tiempo. Menos mal que ya se ha recuperado. Las cosas de pulmón dan mucho cansancio. Se notaba que no era el de siempre. Bueno, yo me vuelvo a la estación. ¿Está por aquí Luisito? Ahí lo tienes. Luisito, ven. Yo marcho, que me está esperando mi marido en el mesón. Hasta la tarde. Adiós. Hola, madre, ¿qué quiere? Era para recordarte que vayas a darle un beso a la abuela. Sí, pensaba ir ahora. No hace falta que se lo recuerdes. No se olvida ni un solo domingo de visitar a su abuela. El tío Santiago siempre le da una peseta cuando va. Así por la tarde puedo ir al cine. ¿Y por qué no vas guardando las pesetas?
Tanto cine, pero luego no tienes nada ahorrado. Padre, me gusta mucho ir al cine. Déjalo, es un vicio sano. ¿Hoy qué echan? Una del oeste. Dile a la abuela y al tío que iré mañana a visitarlos. Y que a mí no hace falta que me den una peseta. Sí, que a ti te la den y luego me la dan a mí. ¿A quién habrás salido tú, derrochador? Bueno, me voy a la estación. Llegaré para la comida. Y las abuelas era la madre de mi padre, la abuela que yo cuando, después de salir de misa de las 10:30, lo primero que hacía era ver a la abuela. Era la abuela para darle un beso y para que uno de sus hijos, Santiago, me diera una peseta. Y yo con esa peseta era el capitán general del grupo. Hombre. Con esa peseta yo iba al cine del Teatro Edesa. Con esa peseta yo prácticamente no me perdía una sesión cinematográfica del Teatro Edesa, que era el único teatro que había. Luego hicieron el cine Morán, el cine no sé qué, pero el cine Edesa, que ha desaparecido también, pero esa era mi fiesta de los domingos, ¿no? Y luego si había una película de guerra donde normalmente los buenos ganaban a los indios, en aquella cinematografía que nos repetían desde América o que le mandábamos nosotros a América, ¿no? Una película de indios donde los buenos eran los militares y los malos eran los indios, ¿no? Luis del Olmo era un chaval largo y delgado. Habría sido un buen jugador de baloncesto si no se le hubiera cruzado en el camino la radio. En vez de jugar a encestar, jugó a radiar. Yo era un gran jugador de baloncesto. Me dio muchas satisfacciones el baloncesto. Y gracias al baloncesto me metieron en la cárcel. Te lo cuento ahora. Estábamos jugando en el equipo de San Pedro, un equipo que eran todos larguiruchos como yo. Y vienen a buscarnos las autoridades de Orense para las fiestas de Orense, a ver si podemos participar en un show entre el equipo de Orense, el equipo de La Coruña y el nuestro, ¿no? Y vamos a Orense, jugamos ese torneo triangular de baloncesto y ganamos. Eran las fiestas de Orense. Para celebrarlo nosotros recorremos todas las calles de Orense por la noche cantando las canciones del Bierzo y tal. Y de pronto vienen unos policías, dice, están dando la tabarra al alcalde, que vivía, sin darnos cuenta, al lado de donde nosotros estábamos recordando las canciones del Bierzo. Total, nos meten en el cajón que decían ellos hasta el día siguiente. Y yo muchas veces digo, no, yo he estado en la cárcel también y recuerdo aquellos momentos de unas horas en la cárcel de Orense que por estar cantando y desatendiendo el sueño de la gente, incluso del alcalde, nos metieron en Chirona y dormimos allí. Al ping-pong yo cuando tenía ya, 12, 13, 14 años, me iba a la Acción Católica, tenía allí una capilla y los niños, después de la misa de las 10:30, nos invitaban los miércoles a ir a aquella capilla y había una mesa de ping-pong y yo me aficioné a aquello de tal forma que en un campeonato que hubo para atender a los niños en todo el Bierzo, yo quedé campeón y fui a disputar el trofeo a León. Era la primera vez que iba a la capital de León. Y allí me dieron una paliza tremenda y volví con las orejas gachas. Pero bueno, me divertía, que era de lo que se trataba.
Acción Católica es una asociación laica creada por la propia Iglesia para promover la evangelización, promovida por el Papa Pío XI, que pretendía agrupar a los fieles para lograr una recristianización de las costumbres y combatir la influencia del laicismo. En España, durante el franquismo, Acción Católica fue uno de los instrumentos principales del nacionalcatolicismo, que consideraba la guerra civil una etapa purificadora y la posguerra como la ocasión para recatolizar totalmente España. Sin embargo, según ha investigado la Universidad Pontificia de Salamanca, a partir de los años 50 se produjo un cambio dentro de Acción Católica que contribuyó a formar una conciencia social cristiana crítica con las insuficiencias sociales del franquismo. Dentro de Acción Católica nacieron Manos Unidas, Cáritas y otros movimientos obreros y sociales, entre ellos la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana, dos grupos que formaron parte de la militancia antifranquista en el interior de la Iglesia española. Estos movimientos obreros tuvieron un papel muy importante en la fundación de Unión Sindical Obrera y en la formación de las primeras comisiones obreras. Acción Católica organizaba juegos y actividades para los chavales en Ponferrada, como en la mayoría de ciudades españolas. Allí desarrolló Luis del Olmo su habilidad con el ping-pong y participó en otros juegos. Acción Católica nos permitió divertirnos mucho. Tenía allí una capilla Acción Católica donde íbamos no solamente a jugar al ping-pong, sino también los domingos nos llevaban, el cura párroco nos llevaba a jugar con los chicos de Villafranca o con los chicos de Cacabelos. Gracias a la Acción Católica, precisamente, con esas autoescuelas, yo me divertí mucho de niño, ¿no? Por el principio, Luis del Olmo, Cadena SER. Con 10 años, Luis ingresó en el Instituto Gil y Carrasco y enseguida hizo sus primeros pinitos en el periodismo, como cronista deportivo. Empezaba así lo que enseguida fue una carrera fulgurante. Yo ingreso en el Instituto Gil y Carrasco y allí las aventuras eran mayores y más hermosas, ¿no? Lo primero que se me ocurre es ir a los partidos, a los entrenamientos de la Sociedad Deportiva Ponferradina. De forma que, andando el tiempo, yo soy el corresponsal del Diario de León y del Diario Proa y de la Hoja de Lunes de Salamanca, enviando a mi manera las crónicas de la Ponferradina, ¿no? Yo presumía con mis amigos de tener unos carnets de periodistas cuando era un baby, ¿no? Y por eso siempre me contaban, no, tú eres el jefe de la pandilla porque eres el más importante, Luisito. Tenía una pandilla de cuatro amigos incondicionales. Uno de ellos falleció en un accidente tonto de bicicleta, Ignacio Linares. Y el resto, bueno, pues están casi todos en Madrid, jubilados ya, pero en grandes empresas como directores. Yo tenía una colla de amigos donde salieron todos listísimos. El más bruto y el más tonto era yo, pero bueno, tampoco se me dio mal andando el tiempo. Un día, un profesor del instituto que dirigía Radio Juventud de Ponferrada llevó a visitar la emisora a los alumnos de quinto de bachillerato, que hicieron entrevistas a los profesores. Luis del Olmo participó en aquella visita y ese día conoció la magia de la radio. Recuerda con nitidez todo lo que pasó a continuación y tiene grabado el nombre de aquel profesor que le dijo que tenía posibilidades en la radio. Ernesto Fernández de Vázquez era el director de Radio Juventud de Ponferrada y era al mismo tiempo profesor de Educación Física del Instituto Gil y Carrasco. Entonces, bueno, pues charlando en una ocasión, dice, aquellos que quieran sumarse a una historia que se va a producir en Ponferrada, vamos a empezar en Radio Ponferrada, decía Ernesto, unos cursos para los que quieran ser locutores, y yo me apunté y de pronto ahí descubrí
las ganas que tenía yo de ser alguien en el mundo de la radio. Aquellas primeras clases que me dieron en Radio Juventud de Ponferrada, contándome lo que era la radio y el futuro de la radio, eso no lo olvidaré nunca, ¿no? Y a partir de ahí, un buen día, el propio Ernesto Fernández Vázquez, que era el director, era el dueño de la emisora, me dijo: ahí tienes tu espacio, ahí tienes tu comentario. Y ese comentario fue lo dábamos comentario de la ciudad, lo dábamos alrededor de a las 2 de la tarde, ¿no? Así empezó a hacer Luis del Olmo un programa infantil, una vez a la semana, para hablar de cosas de chavales. Fue creciendo y se escapaba del instituto a la radio para comentar asuntos de la Ponferradina y de personajes que destacaban en la comarca del Bierzo. Hasta que un día fue a veranear a Ponferrada el director del diario Región de Oviedo. Sintonizó Radio Juventud y escuchó a Luis. Este hombre era muy amigo de los dueños de Radio Asturias. Les llamó y les dijo que le había gustado la voz de un chaval de Ponferrada. Y a partir de ese momento querían llevarse a Luis del Olmo, que era un crío todavía, pues eso, con 11 años, no tenía más. Y mi madre se opuso, dice: no, este niño tiene que hacer el facultativo de Minas cuando termine, que era lo que hacíamos todos los jóvenes cuando terminábamos el bachillerato. Pero mi madre se oponía: ¿dónde van a llevar? Pero si es muy niño, pero ¿dónde? Pero al final mi padre les convenció y yo un buen día me encontraba en la emisora más seria y más importante de mi vida, Radio Asturias, por la mañana, compartiendo con 2 locutoras maravillosas, que ahora no recuerdo su nombre, de la cadena SER. Uh-huh. Allí fue donde en serio yo conozco la radio, ¿no? Asturias casi un año, y de pronto me viene a buscar el director de La Voz de León, José Luis Pérez Peralétegui, no lo olvidaré, donde estaba trabajando en esa emisora Paco Umbral. Y con Paco Umbral estuve conviviendo la radio en La Voz de León durante un par de años, y de pronto nos ponemos de acuerdo los dos para irnos a Madrid, porque allí se nos queda pequeño, decía Paco Umbral, la capital de León, capital maravillosa, por cierto. Cuando estoy en Madrid, me entero que José Luis Péquer, al que venía siguiéndole también hacía pocos meses, está haciendo un programa cara al público en Madrid. Yo me entero a ver dónde está ese cara al público, ese teatro, y me presento allí como espectador. Y veo a José Luis Péquer, que ya empezaba a ser uno de mis ídolos, junto con Matías Prat, que retransmitía los partidos internacionales, ¿no? Me entero del teatro, acudo al teatro donde está presentando el programa de la mañana, José Luis Péquer. Pidió 10 valientes, decía, 10 valientes que suban al escenario para hacer el programa con él. Y yo me apunto, yo subo al escenario y veo a este hombre con un señorío, con una improvisación, con una riqueza de datos, y de allí me enamoro definitivamente, y en serio, más en serio todavía, el mundo de la radio, ¿no? Uh-huh. Y digo, yo algún día tengo que ser un miembro de la radio. Y me entero porque hay un concurso oposición en Madrid para cubrir unas plazas en Radio Juventud de Madrid. Y yo me presento allí en Radio Juventud, estoy haciendo unos meses el programa de la mañana, y de pronto me entero que hay un señor que se llama Matías Prat. Matías Prat me oye allí en Radio Juventud y me dice: oye muchacho, tú vente para Radio Nacional. Y me presento en Radio Nacional, y a los 4 días se estaba presentando en Radio Nacional de España el diario hablado de las 2:30. Diario hablado de Radio Nacional de España, son las 2:30 de la tarde.
Y bueno, allí fue cuando me sentí mayor y me sentí importante. Yo desde Madrid llamo a Ponferrada y le digo a mis padres, ¿sabéis dónde estoy? En Radio Nacional, escucharme a las 2:30 que voy a dar el diario. Bueno, fueron unos momentos inolvidables. ¿Sí? El niño que iba para ferroviario o ingeniero de minas quedó hechizado por la magia de la radio y nunca la dejó. Luis del Olmo sigue ligado a su infancia en Ponferrada. Bueno, en mi niñez yo me gustaría volver a ser niño. Me gustaría volver a tener 8 o 9 años, antes y después del instituto. Me gustaría... conservo los amigos que tuve en niño, los conservo todavía. Y nos encontramos en las fiestas de la Encina, que son la patrona del Bierzo. Nos encontramos en la capital del Bierzo. Pero yo recuerdo con tanto cariño aquello que disfruto, y muchas veces le digo a mi mujer, vamos otra vez al Bierzo, vamos otra vez a Ponferrada, y dice, no, porque estuvimos hace 3 meses. Bueno, deja pasar otros 2 meses y hacemos otro viaje. Gracias a ti por este recuerdo de mi niñez que me gustaría volviera, pero me han dicho los que saben de esto que no hay posibilidad de volver. Por el principio, Luis del Olmo. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Manel Saiz, Juan Carlos Ingelmo y Carlos Nicolás. Interpretación, Eli Zapata, Iván Gisbert, Javier Laorden y Alicia Merino, con la colaboración especial de Gerard Merino. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.